En este caso, parecido al del dosificador transportador de concreto, tenemos un alimentador. Entonces, va a estar sometido a un ambiente contaminado. A haber, en caso de un transportador de grano, va a haber polvo, va a haber, bueno, grano molido, va a haber tierra también probablemente, dependiendo de la aplicación, por supuesto. Entonces, que va a haber abrasivos, va a haber contaminación que afecta la lubricación y podría eventualmente provocar desgaste prematuro en algunos componentes del acople que son completamente normales. Entonces, el acople lo requeriríamos entre los elementos de transmisión, que serían, como decir, los que pueden ocurrir entre el motor y la salida al tornillo. Ese reductor, a veces del tipo tornillo rueda, a veces es un reductor por engranes convencional, justamente es el que estaría colocado en esta zona que ven por acá. Entonces, en este caso, entonces convendría un acople de pines o un acople de mandíbula. Opcionalmente, también se puede usar un acople de llanta, lo que pasa es que es un poco excesivo para esa aplicación, no se requiere algo tan resistente a altas velocidades porque es un tornillo de transporte, él gira relativamente lento, o bien un acople de cardán que se acostumbra a utilizar en estas aplicaciones, pero más por su cercanía con implementos agrícolas que sí usan mucho la junta cardán, no es que necesariamente sea una buena opción. Cambiando radicalmente de potencia y de aplicación, tenemos un caso como un abanico que es parecido al caso 2, pero muchísimo más grande. Velocidad muy diferente y potencia, por supuesto, muy diferente. Para darnos una idea de cómo es este abanico, aparte del tamaño que es evidente en esa fotografía, ahí se pueden ver a los dos rotores rojos, que son los abanicos, por supuesto, y como pueden ver hay dos puntos en donde hay acoples a cada extremo de ese eje antes de conectarse al motor. Entonces, justamente en esos dos lugares es donde estamos buscando qué tipo de acople funciona. Como probablemente podrán imaginarse, recordando el caso de la turbina, sería un acople de engranes o un acople de malla. Alternativamente, también puede pensarse en un acople de los de aro flexible o un acople de tensión, pero ya eso sería probablemente para potencias más pequeñas. Para potencias altas sería engranes, malla, membrana o aro flexible. Una aplicación muy convencional es en compresores de tornillo para refrigeración o para sistemas de aire acondicionado. En este caso es un ciclo combinado ahí para enfriar agua de proceso. Entonces, este ciclo de refrigeración por compresión de gas alimenta un intercambiador de calor que entonces es el que enfría el agua de proceso. Por eso este tipo de máquinas se les conoce como enfriadores o el término en inglés que ustedes ven ahí. Y esto es, esas características que ustedes ven ahí, la velocidad de rotación, la potencia, son bastante convencionales en aplicaciones locales. Estamos hablándoles a ustedes desde Costa Rica en Centroamérica. Entonces, estas máquinas convencionalmente trabajan 24/7 y está pensado en durabilidad, en confiabilidad. Para que tengan una idea más o menos de cómo son estas máquinas, en caso de que no las conozcan, típicamente esos rotores son muy pequeños en comparación con el tamaño del motor, o sea, su potencia volumétrica es
muy alta. Es una máquina pequeña para la potencia que ella tiene que llevar. Y como pueden ver, pues requieren, por supuesto, un acople pensando en durabilidad, en confiabilidad, en durabilidad. En ese sentido, vale la pena mucho considerar los mismos tipos de acople que mencionamos para el caso anterior. Uno de engranes, uno de malla o de aro flexible. No importa que el acople de engranes sea más caro, más difícil de conseguir, porque de nuevo estamos enfocados en durabilidad, en confiabilidad y es una máquina que es bastante estable, pocas vibraciones, eh, pocos golpes casi ausentes en su operación y por ende no es tan crítico una amortiguación de vibraciones y por supuesto no es práctico ningún elemento elastomérico. Este caso es de nuevo volviendo a los parecidos a la aplicación agrícola. Entonces aquí la contaminación vuelve a ser un factor. La potencia más alta, ese tambor de mezclado, ese tambor de pulpado, está acoplado mediante esa gran rueda que se puede ver acá, ese engrane enorme, a este reductor y previo a un motor. Entonces, aunque todo está en un único cimiento, se requiere cierto grado de libertad entre uno y otro. Y a pesar del tamaño, es una máquina relativamente sencilla, entonces puede pensarse en un acople de pines o un acople de eslabones. Otras alternativas aceptables son un aro flexible o un acople de malla o un acople de llanta. La única desventaja del acople de llanta sería, por supuesto, que eso está a la intemperie, entonces ese hule podría deteriorarse de manera acelerada por su exposición a la radiación solar y a la lluvia, a la humedad. De nuevo, manteniéndonos dentro del lado de las cosas que operan a cierta temperatura, tenemos este acople entre una turbina y un generador, pero esto es un poco diferente porque es una máquina básicamente histórica, es una máquina que funciona muy poquito. Entonces, es una máquina construida hace más de 80 años y su operación, lo dicho, es ocasional. Entonces, la pregunta es qué tipo de acople convendrá en este caso. Probablemente algo que no se vaya a deteriorar con el tiempo. O sea, hay que evitar no solo por la temperatura, sino por cuestión del tiempo que eso pasa guardado, sin uso. Habría que evitar componentes de hule, componentes elastoméricos, para que no vaya a descomponerse el hule en esos tiempos en que se encuentre guardado. Aunque esto no es de ese equipo en particular, esto es más o menos la geometría del eje en esa zona de acople entre la turbina y el motor. Obviamente ahí hubo una falla, en este caso hubo una falla de lubricación en el cojinete de esta zona y eso causó el incendio que terminó destruyendo casi toda la máquina. El caso es que en este caso lo que probablemente se quiera hacer es usar un acople casi que de lujo para ese tamaño, o sea, un acople de engrano de malla o bien uno de aro flexible. Piensen en esto más como un equipo de museo funcional, más que en una máquina que va a estar disponible para uso en una aplicación industrial. Este caso es un dosificador de madera, es el caso paralelo al alimentador de tornillo. Este es el acople que estamos buscando seleccionar entre el motor, el reductor y por supuesto el tornillo. Entonces las condiciones son muy similares a los otros impulsores de tornillo, nada más que la máquina es un poco más pequeña y está montada en elementos estructurales más flexibles, como pueden ver. Esto que está aquí arriba está montado sobre algo que es bastante más flexible que lo que ocurriría, por ejemplo, acá, que está sobre una viga I bastante más sólida, menos elástica.
Entonces, en esa zona arriba, ese acople que estábamos mencionando de ese alimentador, entonces probablemente queremos algo con buenos grados de libertad, que podría ser un acople mandíbula, de pines o de llanta. También sería aceptable un disco flexible, que es diferente de una membrana. El disco flexible es elastomérico, igual una junta de engranes, pero de engrane elastomérico. O sea, buen grado de libertad, buena resistencia para bajas potencias. Otro caso de interés sería un soplador centrífugo que es especial para ambientes muy limpios y lo que se requiere es que sea relativamente fácil de desarmar. Por lo demás, no hay mucho que discutir acá, excepto que, por supuesto, la primera opción sería un acople rígido, no tiene ninguna presencia de lubricante, no tiene necesidad de lubricante, no va a estar soltando hule o elemento polvo, no es algo metálico, en ningún momento. Otra alternativa sería utilizar pines metálicos, siempre que no esté contaminando, ¿verdad?, con partículas metálicas el ambiente o el flujo, digamos, si eso fuera una preocupación del operador, que no debería serlo. También dentro de la serie de alimentadores de tornillo, en este caso un separador de sólidos, y es un poco diferente a un alimentador convencional en que su acción es combinada de avance y de acción centrífuga. La velocidad de rotación de ese tornillo es suficiente como para que haya acción centrífuga, el flujo se pegue a las paredes de manera que los sólidos particulados puedan ser removidos justamente por diferencia de densidades por estas dos diferentes descargas. Entonces, eso quiere decir que, aunque va a ser muy ocasional, puede ser que haya pequeños trabonazos de material o que se genere una especie de impacto hidráulico, de golpe hidráulico, que vaya a generar una detención súbita. Entonces el acople que buscamos es uno que proteja el eje, proteja los componentes de una rotura por fluencia o de una rotura catastrófica, simplemente que algún elemento vaya a perder su integridad. Entonces, en ese sentido, podemos pensar en una protección contra golpes, como una junta de resortes, una junta de tensión, una junta de mandíbula, o bien pensar en un embrague de fricción, simplemente que si el torque es demasiado alto, que el acople resbale, o sea, un embrague por fricción o un embrague hidráulico. El acople de tensión o el de mandíbula podría ser que no puedan resistir velocidades o no puedan resistir ciertos torques, pero de nuevo eso es algo que dependería mucho de la temperatura de operación del separador y también, por supuesto, de si se puede obtener un acople de estos que resista el par de torsión que ocurra durante esos golpes. Entonces son opciones tenerlos ahí como plan B y de nuevo, como siempre, es el catálogo el que manda si eso se puede o no se puede hacer. Dentro de las papeleras hay una gran cantidad de tambores. Algunos de ellos son tambores de secado, otros son tambores de prensado, otros sirven más bien para tensar el papel. Entre las etapas finales están, por supuesto, la de almacenamiento, donde se arrolla el papel ya seco, ya tensado, en estos grandes rollos, como los que ustedes pueden ver en la imagen. Entonces, esta etapa de arrollado, como pueden ver, depende de un motor acoplado a través de una polea y un eje, pasa por un acople y de ahí ya por fin llega al tambor mismo. Entonces,
lo que se quiere para arrollar ese papel es un acople que dé ese grado de libertad entre este eje y este otro para que no estén maltratándose entre sí los cojinetes. Conforme esto se va volviendo más pesado, este eje se va deflectando cada vez más y entonces no queremos que esa deflexión se le transmita a estos cojinetes justamente para, uno, extender la vida útil y segundo, para que ojalá sea fácil el acople y desacople que nosotros tenemos ahí. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos la alternativa de utilizar algo como ven acá, un acople de llanta, pero también serían aceptables acoples de pines o de mandíbula que facilitan el acople y el desacople, o bien aro flexible, membrana o disco flexible. En este caso hay muchas alternativas disponibles y ninguna de ellas puede decirse que sea la mejor. Tal vez uno preferiría uno de pines o uno de mandíbula para facilitar el acople y desacople, justamente cada vez que ese rollo tiene que salir de ahí, cada vez que se termina un rollo, tiene que salir el eje completo, lo lleva un montacargas, saca todo el rollo con el eje, llevan el rollo a otra parte y devuelven el eje. Entonces ese acople, desacople, probablemente uno querría que fuera lo más simple posible. Por último, tenemos una bomba de lóbulos para inyección de lubricante, muy parecida a las que se usan para bombas de combustible pesado, como dicen, este que llaman búnker, que es un aceite combustible. Entonces, el asunto es que estas bombas de lóbulos son de una velocidad relativamente convencional para la potencia que llevan, pero de presión muy alta. O sea, esto es como el caso que les mencionaba antes de un compresor de tornillo, o sea que son máquinas con una potencia por unidad de volumen muy alta. Entonces son máquinas pequeñas en comparación con el tamaño del motor que los alimenta, el tamaño físico del motor que los alimenta. Entonces acá la pregunta es, nuevamente, ¿qué tipo de acople convendrá? Aquí el único factor que podría ir en contra de seleccionar un acople rígido sería si queremos evitar un golpe o una rotura de algún componente si ocurriera una sobrepresión a la descarga, que sería, por ejemplo, si hay una válvula que se cierra repentinamente y justamente por el diseño que estas máquinas tienen, si no hay una válvula de alivio o la válvula de alivio falla, entonces simplemente en cuestión de menos de una rotación de esos lóbulos, esa presión superaría 5 o 10 veces esa presión máxima, que probablemente vaya a hacer fallar algún componente, el eje, algunos rotores, la carcasa, un sello, y podríamos querer agregar entonces un embrague por fricción, un embrague viscoso entre el motor y la bomba. Sin embargo, eso es probablemente muy poco frecuente. Lo normal es tener una válvula de alivio y aquí sería perfectamente aceptable utilizar un acople rígido. Entonces, así se pueden seguir describiendo de manera muy sucinta, muy rápida, muchas diferentes aplicaciones. El asunto es que previo al proceso de catálogo, previo al proceso de comprobar si el torque que se requiere transmitir lo cubre la marca, el modelo y el tipo de acople que estamos escogiendo, previo a revisar si su velocidad es demasiado alta o demasiado baja para ese acople que estamos pensando utilizar, hay que considerar una serie de aspectos prácticos, que son justamente
seleccionar el tipo de acople. Vamos a usar uno de acordeón, vamos a usar un acople mandíbula. Bueno, eso es justamente parte de estos ejemplos, ¿verdad? Como a qué hay que ponerle atención. A los golpes, a las vibraciones, al ambiente, a la temperatura, a los contaminantes que pueda haber por ahí, abrasivos, químicos, ese tipo de cosas. Esos son los aspectos que tenemos que considerar. Por supuesto, no hay que dejar por fuera el aspecto de eficiencia. Uno convencionalmente puede creer que un acople es casi que 100% eficiente y sí, puede ser que anden por ahí, pero hay excepciones. Entonces, en esas excepciones, entonces hay que considerar que esa ineficiencia se va a convertir en calor, por un lado, entonces hay que proveer ventilación, hay que proveer alguna medida de mitigación, y por otro lado, esa potencia que se convirtió en calor no va a estar disponible en la salida del acople. Entonces va a afectar el rendimiento de la máquina que estamos impulsando. Mientras tanto, de lo que tenemos que ocuparnos es de la máquina que nos va a preparar un café.